Adelante, don René, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Rafael. Un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Realmente agradezco mucho haber sido invitado a esta conversación. Yo no sé si se escucha bien, ¿está bien el audio? Muy bien. Ya, perfecto. A mí lo que se me solicitó básicamente es que me refiriera a dos temas, como señalaba don Rafael hace un minuto. Por una parte, a la discusión de temas laborales que está en la agenda, a pesar que todavía no se conocen los proyectos en detalle. Y en segundo lugar, también alguna reflexión sobre la etapa en que está la Convención Constitucional y la incidencia que eso puede tener para todos nosotros hacia el futuro. Respecto de los temas laborales, me parece que principalmente hay 5 propuestas que se han estado elaborando y han estado en discusión. Por una parte está el tema de reducción de la jornada laboral, que ya lleva también algún tiempo de discusión, reducir de 45 a 40 horas semanales. El aumento del salario mínimo significativo por sobre la productividad de la mano de obra, hacer crecer más el salario mínimo que la tendencia que traíamos. En tercer lugar, las gratificaciones legales, que ha tenido como dos versiones en el debate. Por una parte, el poner como gratificaciones un porcentaje de las utilidades de las empresas, y una segunda versión que dice que además asegurar un monto mínimo a todo evento, independiente de que la empresa tenga o no utilidades. Un cuarto aspecto que se ha estado planteando es el tema de las cotizaciones previsionales. Para enfrentar el tema de las bajas pensiones, aumentar la cotización previsional de cargo del empleador durante los próximos años para aumentar el total de ahorro en la libreta del trabajador. Y por último, el último tema que me voy a referir brevemente es la negociación ramal, que está en el programa de gobierno y que ya ha sido planteado también en parte en el debate público. Ustedes conocen esto muy bien y muy de cerca. Yo solo quisiera sintetizar un punto de vista en un tema que ustedes conocen de primera fuente. A mí me parece que estas 5 propuestas tienen básicamente los mismos efectos. En todas ellas lo que hay es directamente un aumento de costo de mano de obra para la empresa. Eso hace que las empresas se hagan menos competitivas, les cueste más competir con sus productos en el mercado. Y eso lleva a que las empresas que tienen más dificultades, de alguna u otra manera, o reducen sus niveles de producción o llegan al cierre. Y esto es común en realidad a las 4 propuestas, a las 5 propuestas. De distinta manera van exactamente en la misma dirección. Y van en una dirección, por lo tanto, que uno esperaría que desde el punto de vista de las empresas va a significar un aumento en las dificultades para poder continuar compitiendo y poder subsistir. Primero, la reducción de la jornada laboral. Eso significa en la práctica de que una empresa, para mantener su nivel de producción, va a tener que contratar más gente para mantener el mismo de horas laborales que lo que tenía antes del inicio. Y eso hace que su costo de planilla va a subir. Y eso hace que su margen va a bajar. Y eso hace que pierde competitividad. A veces, como ocurrió en la reducción anterior de 48 a 45, a veces esa caída de competitividad no es tan grande porque lo que ocurre es que la empresa reduce en algo los aumentos de salarios que van hacia el futuro. O sea, si los salarios están creciendo, la empresa sí va a aumentar los salarios 3% sobre IPC al año siguiente. En vez de hacerlo crecer 3% sobre IPC, lo hace crecer 1,5% y de ese modo recupera parte de la competitividad. Eso es posible hacerlo cuando los salarios están creciendo. Nosotros sabemos que en eso tenemos 2 periodos en los últimos 30 años muy claros. Entre el año 90 y el año 2000, nosotros crecíamos al doble que el resto del mundo. Y los salarios crecían en más de un 3% al año, sobre IPC. Entre el año 2000 y el año 2014, crecíamos un 70% más que el resto del mundo. Y los salarios también crecían. Crecían un poco menos, pero también crecían 2 o 3% sobre IPC. Pero a partir de 2014, empezamos a crecer por debajo del resto del mundo y los salarios, en vez de continuar creciendo aceleradamente, se empezaron a estancar. Y durante los últimos 10 años, los salarios han estado creciendo alrededor del 1%, alrededor de la tercera parte. Entonces, si bien en periodos de alto crecimiento
es relativamente posible el trasladar reducciones de jornada a salarios que crecen más lento y que la empresa siga siendo competitiva. Cuando los salarios están estancados, eso se hace muy complejo. Y por lo tanto, lo que uno debería esperar con políticas como esta es que haya un número de empresas que salgan del mercado y que haya una dificultad de competencia en todas las empresas, especialmente las más pequeñas. El segundo propuesta, que es lo del salario mínimo, es muy parecida a la anterior. Se sube el salario mínimo más que la productividad. Eso significa, de nuevo, que el margen de utilidad cae. Eso significa que la empresa es menos competitiva. Eso significa que las empresas que están más cerca de tener dificultades entran al terreno de las dificultades y muchas quiebran. El gobierno, cuando discutió el programa, dijo, a ver, pero no se preocupe tanto porque lo que vamos a hacer es que con las pymes vamos a descubrir algún sistema de subsidio, de modo que cuando le subamos este salario mínimo le vamos a dar un subsidio. No es una muy buena idea aplicarlo de esa manera, porque todos sabemos que ese subsidio dura lo que dure la partida en la ley de presupuesto. Y el día que desaparece uno se queda con el mayor salario y sin el subsidio. Sin embargo, si esa es la idea, lo que debiera proponer el gobierno no es un aumento de salario mínimo, sino que de ingreso mínimo. Es decir, que los trabajadores que están ganando hoy día un salario mínimo y pertenecen a empresas más pequeñas, el gobierno les entrega un subsidio adicional, con lo cual el salario que paga el empleador es el mismo, pero el ingreso que recibe el trabajador es mayor. Eso no afecta a la competitividad de la empresa, y si se trata de darle mejores remuneraciones a los trabajadores de bajos ingresos, ese es un modo de hacerlo, como ya se ha hecho en el pasado. El tercer tema es las gratificaciones legales. Hay dos versiones de este tema. Uno que se discutió mucho en la Cámara y que hay un proyecto que ha seguido tramitación, que tiene que ver con que las empresas paguen un porcentaje de sus utilidades. El problema que eso tiene es que cuando se hace por ley, de nuevo se hace a campo traviesa, no reconoce la realidad de las distintas empresas. La idea de que los trabajadores no tengan solo un salario fijo, sino que un salario en parte fijo y en parte según los resultados de la empresa, no es una mala idea. Pero los países que lo han implementado bien dejan que sean las partes, es decir, los trabajadores y sus empleadores, los que acuerden el modo de implementarlo. Eso es lo que hacen todos los países europeos. Eso es lo que hacen todos los países desarrollados. Sin embargo, aquí se insiste en hacerlo por ley. Y eso significa, de nuevo, que le ponemos el mismo traje a los gordos y a los flacos, a los chicos y a los grandes, y algunos lo resisten bien y otros no resisten el nuevo traje y tienen problemas, dificultades económicas y quiebra. Por lo tanto, esa versión a mí me parece que es una versión que va a tener dificultades, porque de nuevo va a subir el costo de mano de obra y las empresas que estén con mayores dificultades de competencia van a tener dificultades mayores e incluso la quiebra. Hay países que lo aplican por ley, claro, pero cuando uno revisa esos países, ve Ecuador, Perú, países a los cuales nosotros no aspiramos a parecernos. Nosotros aspiramos a tener relaciones laborales como los países avanzados. Y en esos países avanzados a nadie se le ocurre poner gratificaciones legales por ley, como porcentaje de las utilidades. Las fijas, como las que existen hoy día, están en las leyes, pero los porcentajes de utilidades se dejan que se pongan de acuerdo trabajadores y empleadores según la realidad de las distintas empresas. El cuarto aspecto es el de las cotizaciones previsionales. Aquí tenemos un problema. Y el problema que tenemos es que teniendo varias ventajas el sistema de capitalización y de cuentas individuales, tiene un pecado original que nunca corregimos. Y cuando digo nunca corregimos, hablo en primera persona, porque yo también fui ministro del Trabajo y Previsión Social y también pude haber aportado a esto y no lo hice. O sea, no lo corregimos. Y el problema que no corregimos es que hicimos un sistema en el cual se cotiza el 10% al salario. Si uno mira los países que tienen un sistema de pensiones donde la pensión se parece al sueldo, porque eso es lo que todos queremos, no que sea idéntica, pero que se parezca al sueldo, de modo que cuando el trabajador llega a la edad de jubilar, pueda retirarse y su remuneración se parezca a lo que ganaba. Hoy día en Chile no se parece, es menos de la mitad de lo que gana. Entonces tenemos un problema.
Hay un profesor que tiene 30, 40 años trabajando y no se puede pensionar porque vive justo con el sueldo. ¿Cómo va a vivir con la pensión que es la mitad? El pecado original estuvo en que cotizábamos 10%, y en todo el planeta los países que funcionan cotizan 20%, no 10, 20, el doble. Y aquí no hay magia. Si yo a una libreta de ahorro le pongo la mitad de la plata, lo que voy a tener al final de mi vida activa va a ser la mitad del monto. Y si tengo la mitad del monto, me va a alcanzar para la mitad del sueldo, que es lo que pasa hoy día. Y si quiero que se parezca al sueldo, tengo que poner más plata en la libreta. Eso lo entendemos todos. El problema es que justo en este momento en que hay las dificultades económicas que conocemos, se dice muy bien, ahora empecemos a cotizar más en la libreta, lo cual se suma al proyecto de reducción de la jornada, se suma al aumento de salario mínimo, se suma al aumento de gratificaciones y ahora le sumamos las cotizaciones para pensiones. Tarde o temprano va a haber que subir estas cotizaciones. La pregunta, ¿será este el momento ahora adecuado? En la mitad de este paquete que va a significar una mochila que muchas empresas no van a poder soportar. Y por último viene, a mí me parece, si los anteriores 4 son problemáticos, este quinto round es knockout, que es la negociación ramal. Porque la negociación ramal lo que hace en la práctica es fijar las mismas condiciones de trabajo para las empresas de distinto tamaño. Eso es lo que hace. Argentina tiene negociación ramal. Varios países europeos tienen, aunque la mayoría va disminuyendo su importancia y van yéndose cada vez más hacia la empresa. Y lo que hacen es crear condiciones para todo el sector. O sea, la textil, el comercio con 10 trabajadores y el comercio con 1000 trabajadores tienen un contrato colectivo con muchos puntos en común, en que las condiciones laborales son las mismas. Es evidente que aplicado de esta manera, las empresas más grandes, más productivas, con mayores utilidades, se ven beneficiadas, porque lo que se les pone son condiciones laborales que no están a la altura de su empresa, sino que del conjunto del sector. Y como son las más productivas, a ellos les sale esto más económico que si lo negociaran solo a nivel de empresa. Pero las empresas más pequeñas, las empresas que tienen márgenes más pequeños, las empresas con menores números de trabajadores, se ven perjudicadas, porque tienen que dar condiciones laborales que no corresponden a su productividad, sino que son superiores. No es raro que en todas partes donde se implementa este sistema, las empresas más chicas desaparecen. Las empresas con más dificultades dejan de poder competir. Y por lo tanto, Chile, que después de un siglo de tradición de negociación por empresa, ¿qué es lo que tiene Estados Unidos? ¿Qué es lo que tiene Japón? ¿Qué es lo que tiene Canadá? Y que ha dado buenos resultados desde el punto de vista de empleo. O proponer hoy día, como quinto elemento de este paquete, crear condiciones comunes a empresas chicas y grandes, da lo mismo su productividad, todos pagan condiciones comunes laborales, es simplemente, a mi juicio, el golpe de knockout. Y probablemente el más compleja de las 5 propuestas que se están haciendo. Yo pienso que hay que dar un paso atrás. Y hay que primero hacer una conversación de fondo del gobierno, el parlamento, los gremios. ¿Cuál es la realidad del país hoy día? ¿En qué minuto estamos? Y en esa perspectiva, ¿cómo logramos que el país salga del estancamiento donde está? Si un país con los salarios congelados, con el empleo detenido, con la producción creciendo por debajo del resto del mundo, lo primero que tiene que hacer es volver a funcionar. Esa es la primera condición. Y en ese contexto ir discutiendo los cambios que pudieran llegar a ser necesarios. Pero proponer hoy día, en la mitad de este escenario que tenemos, junto con una reforma tributaria, estas 5 reformas laborales, a mi juicio, lo que haría es tener un efecto muy negativo sobre el empleo, sobre la producción y sobre la subsistencia de las empresas más pequeñas. Este es el primer elemento al cual me quería referir, que son los temas laborales. El segundo aspecto al cual me quiero referir, para mí tiene aún más trascendencia que lo que hemos hablado. Es para mí, me parece, el aspecto central
de las preocupaciones que debiéramos tener este año. Ni siquiera digo este año, en los próximos 6 meses. La Convención Constitucional se convocó en Chile con 3 objetivos. Un primer objetivo, reconquistar la unidad del país. Lo que se planteaba era, mire, estamos en un enorme escenario de confrontación, incluso recordaremos en noviembre del año 2001 en un escenario de mucha violencia cuando se convocó a la convención, y un país tan dividido tenemos que buscar un terreno común. Y por lo tanto ese era el primer elemento con el cual se llamaba la Convención Constitucional, era para buscar mayor unidad en un país muy dividido y confrontado. La segunda razón que se dio en su momento era una mejora de nuestro sistema democrático. Lo que se argumentaba, y con razón, es que los ciudadanos nos sentimos cada vez menos representados por nuestros parlamentarios, menos representados por nuestros dirigentes políticos. Sabemos que eso no es solo un problema nuestro, chilenses. Sabemos que este es un problema mundial, global. Sabemos que está en todo el planeta. Pero igual es una realidad que tenemos que enfrentar. Una democracia necesita que las personas se sientan más representadas por el sistema político, que toma las decisiones por ellos. Y el tercer aspecto es tener una respuesta frente al malestar social. Había un malestar social muy hondo, por varias razones. Primero, por las dificultades crecientes de encontrar un empleo y un salario. Esto especialmente a partir del frenazo que tuvo la economía chilena, iniciado el año 2014 y que se ha mantenido hasta ahora. Había problemas de salud, de acceso, que aparecían en la opinión pública como problemas también urgentes. La madre que dice, llevé a mi hijo al hospital, me dijeron que tenían que operarlo, y luego me dijeron que volviera en un año. Problemas de calidad de la educación, problemas de las pensiones. Un bajo nivel de pensiones respecto al salario que el trabajador obtenía antes de pensionarse. Estos 3 objetivos se plantearon. Cómo tener más unidad, cómo mejorar nuestra capacidad de que la democracia nos represente mejor a todos, y tercero, cómo responder a este malestar social y generar más oportunidades. Respecto al primer punto, si bien aspiramos a una mayor unidad, o sea, a menos divisiones en el país, lo que la Convención Constituyente ya ha hecho, y digo ya ha hecho, porque ya tiene aprobado más de 150 artículos, que no se pueden revisar. Solo la armonización, pero no se puede revisar su sustancia. Lo que la Convención Constitucional ha hecho, en vez de proponer mecanismos para generar más unidad, ha propuesto lo contrario. Y propone que en vez de constituir nosotros una nación con más unidad, nos dividamos en varias naciones. Lo que hizo Bolivia, lo que hizo Ecuador. Nos constituyamos en un país plurinacional. Tenemos alrededor de un 10% de la población que se identifica con los pueblos originarios. Y la propuesta que nos hacen es dividámonos como nación. Y cada una de estas naciones con acceso a territorio. Y esos territorios con autonomía política, con autonomía administrativa, con autonomía financiera, con autonomía judicial. Con esta propuesta, Chile deja de ser Chile. El segundo objetivo que se planteaba esta convención constituyente es más democracia, para que las personas se sientan más representadas por el sistema político, por sus dirigentes. Entre las instituciones democráticas que ayudan a la representación hay 2, muy importantes. No son las únicas, pero son muy importantes. La primera, una persona, un voto. La segunda,
que haya contrapesos de poder entre las distintas instituciones. Es decir, si el sector político con el cual yo me siento identificado llega al gobierno, que los otros sectores políticos puedan llegar adecuadamente a la Cámara de Diputados, otros al Senado, que haya contrapesos, que el Poder Judicial sea un contrapeso, que no lo controle el gobierno, que el Tribunal Constitucional sea un contrapeso, que revise lo que hace el Parlamento para que no se salte la Constitución. Y así. Lo que ha hecho en la práctica la Convención Constitucional es nuevamente retroceder. Respecto a una persona, un voto, lo que nos proponen es lo mismo que se hizo en la elección de la Convención Constituyente. Lo mismo. Es decir, en la Convención Constituyente, los pueblos originarios tendrían, de acuerdo a su votación, derecho a 8 cupos. Les dieron 17. Y al pasar de 8 a 17, los sectores más radicalizados de izquierda lograron controlar la Convención Constituyente. Eso lo sabemos ya. Y por lo tanto, un hombre, un voto, una persona, un voto, no es lo que se ha aplicado, y lo que lleva es al control de ciertos sectores políticos de la Cámara de Diputados, si se aplica como lo propone la nueva Constitución también a la Cámara de Diputados. Luego de que la Cámara de Diputados queda bajo control, lo que se ha propuesto, y esto todavía no está todo aprobado en el plenario, pero ya hay un acuerdo político que asegura su aprobación, lo que proponen es debilitar todos los demás poderes que sirven de contrapeso. Se debilita el poder del Senado, pierde buena parte de sus facultades. Se debilita el poder del gobierno. El gobierno pierde su iniciativa exclusiva de gasto, pierde la fuerza de su veto. Se debilita el Tribunal Constitucional, que tiene que controlar que se respete la Constitución. Se debilita el Poder Judicial, se crea un Consejo de la Justicia cuyos miembros en gran número son nombrados por la misma Cámara de Diputados que controlan. Y por lo tanto se produce un retroceso. Un doble retroceso. Un retroceso en un hombre, una persona, un voto. Y un retroceso en términos del equilibrio de los distintos poderes. En este sentido, a mi juicio, es un retroceso respecto de la Constitución del año 2005. La Constitución promulgada por Ricardo Lagos. A veces se dice, no, es que es la Constitución del 80. La Constitución del 80 tuvo más de 200 modificaciones. La promulgó Ricardo Lagos en el 2005 y declaró públicamente, y a mí me da confianza su base como abogado y como constitucionalista, que era una constitución que es así plenamente democrática, no como la del 1980. Pero además nosotros no queremos quedarnos con esa constitución, yo por lo menos no, porque creo que hay sectores de Chile que no se sienten bien representados. Queremos hacer una reforma constitucional, pero una reforma que avance en su representatividad, no que retroceda. Una reforma que avance en contribuir a la unidad del país, no que lo divida en varias naciones. El tercer aspecto tiene que ver con la necesidad de poder enfrentar las frustraciones y las necesidades de las personas. No hay que olvidarse que todo esto empezó con las frustraciones de las personas respecto a su salario, respecto a su empleo, respecto a su salud, respecto a su educación, respecto a sus pensiones. Para generar esos empleos, y ustedes lo saben mejor que yo, porque están inmersos en la realidad económica y en la actividad productiva. Para generar esos empleos y esos salarios se necesita invertir. Alguien tiene que poner la fábrica, alguien tiene que abrir el comercio, alguien tiene que hacer la construcción. Si no es empleo, no existe. Y por lo tanto, si de responder a las frustraciones de las personas por su necesidad económica se trata, lo primero es cómo recuperamos la inversión y volvemos a crecer y desarrollarnos como país. Llevamos casi 10 años estancados. Pero no solo eso. Para responder a las demás necesidades sociales también necesitamos esa inversión y ese crecimiento. Por ejemplo, para responder a la necesidad de salud.
para responder a la necesidad de salud. Y yo personalmente creo que debemos aspirar a una sociedad en la cual se busque garantizar el derecho a la salud. Yo creo que una madre debe poder mandar a su hijo a una atención médica aunque no tenga una buena situación económica, y que la restricción económica no debiera ser un obstáculo para la atención básica de salud. Pero eso sabemos que requiere más hospitales, más médicos, más medicamentos. Eso sabemos que significa más recursos. Y sabemos que de los recursos que el Estado obtiene, más del 80% viene de la inversión y el crecimiento. Solo el 20% ha venido de las reformas tributarias en estos últimos 30 años. Por lo tanto, si de garantizar estos derechos se trata y si de responder a las necesidades de las personas se trata, tenemos que buscar cómo lograr hacer que el país vuelva a invertir y vuelva a desarrollarse. Si no, no hay salida. Y eso la Constitución no ayuda. Al revés, ha significado un retroceso. Doy 2 ejemplos solamente. El primero, derecho de propiedad. ¿Qué dice el texto ya aprobado? Dice lo siguiente, y le dice a todos los inversionistas nacionales y extranjeros que estén pensando invertir en Chile, les dice lo siguiente, le dice, mire, si usted invierte en Chile y el Estado los expropia, y sabemos que el Estado expropia por 1000 razones permanentemente todos los años, debe hacer una carretera, debe construir, por muchas razones tiene un papel expropiatorio y tiene que hacerlo para crear ciertos bienes públicos. Si el Estado los expropia, usted ya no tiene garantizado como hoy que le van a pagar el total de su inversión. No, no, no. Eso lo va a determinar una ley. Una ley que se va a tener que aprobar en esa Cámara de Diputados que controlan. ¿Usted cree que si usted es un inversionista que tiene la posibilidad de invertir en Chile o en otros países? Sabemos que las inversiones cambian de países con apretar una tecla. Si usted es un inversionista que tiene la opción de invertir en Chile o en otros países y le dicen, no, en Chile ya no va a ser verdad de que si usted los expropian le tienen que pagar el valor total de su inversión. Va a depender de ley tras ley que se apruebe en el Parlamento, en la Cámara de Diputados. ¿Cuántos inversionistas van a venir a Chile? ¿Cuánta inversión vamos a tener? ¿Cuál va a ser nuestra capacidad de crear esos empleos que necesitamos? ¿Cuál va a ser la posibilidad de generar esos recursos para la salud que requerimos? Esto sumado a que tendríamos un sistema político con un control de la Cámara de Diputados, debido a los diputados designados, que ya mencioné, y que tendríamos una falta de contrapesos de poder. Frente a esto, y cuando uno dice esto, viene una respuesta de inmediato, y dice, no, 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 si no se preocupe. Si la Constitución va a definir con precisión derechos sociales, y esto lo vamos a empezar a escuchar a partir de la próxima semana, con precisión derechos sociales que garantizan esos derechos. Y vamos a dejar claro que todos tenemos derecho a una salud garantizada y de calidad. Y va a quedar muy claro, y lo vamos a aprobar, que todos tenemos derecho a una educación de calidad y gratuita. Y va a quedar muy claro así, con uno tras otro derecho. Es lo que hizo Bolivia. Es lo que hizo Ecuador. ¿Y qué pasó después que aprobaron las constituciones? Nada. Porque para poder garantizar el derecho a la salud no basta escribirlo en un texto constitucional. Ese es un derecho de papel. Para que se garantice ese derecho, está bien, puede escribirse en el texto constitucional, pero hay que poner los recursos. Hay que poner los hospitales. Hay que poner los médicos. Hay que poner los medicamentos. Y esos no van a estar disponibles si no se recupera la inversión y el crecimiento. Lo demás es simplemente un engaño. Esta convención constituyente tenía 3 objetivos. Y ya cuando han aprobado en forma definitiva más de 150 artículos, podemos decir hoy día que desgraciadamente, en vez de más unidad, nos proponen dividirnos en varias naciones. En vez de una democracia más representativa, nos ofrecen un retroceso. Y en vez de enfrentar el malestar social con los recursos necesarios para resolver los problemas de la gente, nos ofrecen un futuro de estancamiento y de frustración.
Y el tema de fondo tiene que ver con aceptar de que nuestra realidad productiva es muy heterogénea. Hay gente que tal vez por falta de experiencia práctica busca soluciones que son muy ajenas a la realidad. La realidad es muy heterogénea. Y por lo tanto, por ejemplo, cuando se habla de la negociación por área, negociación ramal, es evidente que si negocian las empresas muy grandes, en el caso del transporte que mencionaba Juan Araya, las empresas con muchos camiones, las empresas de las que tienen pocos camiones, o el comercio pequeño y el gran comercio, si negocian, todos sabemos que las diferencias que hay hoy día en remuneraciones y en condiciones de trabajo son muy grandes entre estos distintos sectores. Y por una razón muy simple, porque son empresas de productividad muy distintas. Por mil razones, por el capital que tienen, por el acceso al sistema financiero, por lo que usted quiera. Pero son realidades muy diferentes. Y si usted fuerza a estas realidades muy diferentes con una camisa de fuerza y les dice, van a tener que tener el mismo contrato, es obvio lo que va a pasar. ¿Cómo se firma un contrato en negociación ramal? No hay que tener gran experiencia de negociación para darse cuenta. Se van a juntar las empresas grandes y las chicas, y obviamente no van a poder poner las condiciones de trabajo de las empresas más grandes, porque quebran todas, ¿no es cierto? Entonces van a tener que buscar una situación intermedia, que no va a ser ni la del más productivo ni la del más pequeño. Y lo que ocurre ahí es muy simple. El que tiene su empresa muy productiva gana con el contrato por rama, porque él termina pagando menos de que lo que probablemente hubiera pagado si se hubiera enfrentado solo a sus trabajadores, porque ahora se ve obligado a poner condiciones que no solo son adecuadas para su empresa, sino que también para empresas de menor tamaño. O sea, ¿quién gana? Ganan las empresas más concentradas. Obvio que ganan. ¿Y quién pierde? Como no se va a poder poner al nivel de la menos productiva de todas, va a haber un conjunto de empresas que van a quedar debajo de la vara y esas empresas van a quebrar. Pero eso no es nada nuevo. Todos sabemos que cualquier negociación por rama que pensemos, siempre la propuesta va a ser un punto intermedio entre las más productivas y las menos productivas. Y por lo tanto, van a ganar las más productivas porque van a quedar con un contrato menor que el que ellos hubieran firmado y van a perder las menos productivas que quebran. Y por eso no es raro que cuando se mira los efectos sobre el empleo de este sistema de negociación por área, son malos, producen menos empleos, eliminan las empresas menos productivas. Y por eso el que nosotros en Chile tengamos por 100 años un sistema de negociación por empresa es un activo que hay que cuidar, porque responde a una realidad donde los contratos colectivos no pueden ser los mismos para empresas de muy distinta productividad. Yo creo que este es el elemento central. Entonces, sí, claro, si no hubiera ninguna concentración económica, si todas las empresas fueran del mismo tamaño, si todas las empresas fueran parecidas en productividad, sería distinto lo que estaríamos hablando, pero no es así. Y ustedes lo conocen mejor que yo. Ese es un tema. Y por eso yo también estoy de acuerdo que ese tema es central, es medular. El segundo tema es lo que plantea don Rafael sobre el tema de qué hacer si esto termina 58-42. Yo por lo menos pienso lo siguiente. Como he señalado, pienso que ya los 150 artículos aprobados son un retroceso. Y no menor. No sé, a ustedes. Cada persona tiene algunas áreas que le afectan más, que le llegan más. A mí, por lo menos, me produce un tremendo impacto pensar que después de 2 siglos de independencia estemos proponiendo dividir al país y terminar con el Estado Nacional, con una nación unida. Yo eso no lo consigo. Simplemente no lo consigo. Una cosa es decir, vamos a crear una nación más unida. Vamos a integrar de mejor modo los pueblos originarios. Y otra cosa es los vamos a dividir en distintas naciones y con distintos territorios. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacer si esto termina
en un resultado relativamente estrecho. Desde mi punto de vista, lo que hay que hacer al día siguiente es lo siguiente. Si no se aprueba este texto constitucional, hay que iniciar una reforma constitucional que haga lo que aspirábamos que hiciera esta, que aumente la unidad del país, que mejore la representatividad de la democracia y que sea una mejor respuesta a las necesidades de las personas. O sea, yo no me quedaría con la Constitución del 2005 y diría terminó el plebiscito y nos quedamos con esta. De ninguna manera. Porque esta tiene un problema. Y el problema que tiene es que hay sectores representativos del país para los cuales no se sienten identificados. Y yo creo que hay que buscar integrarlos. Y creo que por eso lo que hay que hacer es a través de los mecanismos institucionales, eso significa el Congreso Nacional, hay que hacer una reforma que nos una, no que nos divida. No que nos divida más de lo que estamos. Y eso me parece a mí es la tarea del día siguiente. Primero, respecto de lo que plantea Marcos Carter, gran amigo que tantos años negociando con varios de los que están aquí, con Héctor Sandoval, con Juan Araya, con tantos de los que están aquí, son personas con los cuales hemos trabajado en distintos momentos de la vida. Y hemos trabajado a veces poniéndonos de acuerdo, a veces en desacuerdo, pero con un cierto proyecto compartido de Chile, sintiéndose parte de lo mismo, desde distintos lados, con distintos enfoques, a veces con grandes conflictos, pero como parte de un mismo proyecto. Y yo creo que el desafío, como aquí se ha dicho, lo dijo don Livio, ¿qué ocurre después? O como dijo David Barría, ¿qué se puede hacer? ¿Se podrá ver un pie atrás de esto ya aprobado? Yo creo que en esto hay que ser francos y sinceros. Lo aprobado está aprobado. Hay 150 artículos aprobados, y a no ser que hubiera una reforma que yo no veo que esté a portas, eso significa que esos artículos ya son definitivos. Esa es la verdad. Y por lo tanto hay que partir de la base que esos ya están. Y por lo tanto lo que vamos a tener en las próximas 3-4 semanas se va a completar este proceso. Y ese va a ser el texto constitucional. La Comisión de Armonización va a arreglar formalidades, pero no puede cambiar la sustancia. ¿Qué hacer? Discúlpenme, hay algunos aquí que me hacen la pelea, la mayoría no, pero yo tengo mis años también, ya pasé los 70, o sea, ya estoy en la tercera edad definitivamente, y me tocó la vuelta anterior, como a varios de ustedes, cuando Chile hizo la transición a la democracia. Y hay algunos elementos que se repiten, que uno le trae recuerdo. El primer elemento que se repite es la gente que dice, mire, no hay ni una posibilidad que esto no se apruebe porque finalmente esto se apruebe de todas maneras porque la alternativa es la convención constituyente y no hay ninguna forma de que las personas puedan mirar esto con objetividad, se va a aprobar cualquier cosa. Eso yo recuerdo que fue más o menos lo mismo que se decía el plebiscito del 88. Hasta un mes y medio antes del plebiscito, todas las encuestas indicaban que el sí ganaba. Y dependió de una generación de personas en esa época que estuvo dispuesta a decir, no, Chile necesita transitar a la democracia. Necesita transitar a la democracia. Y que fue capaz de persuadir al resto de sus conciudadanos para que eso ocurriera. Y algo que parecía tremendamente difícil ocurrió. Y en un país que estaba polarizado, por supuesto que estaba polarizado, y muy polarizado. Yo recuerdo cuando se produce la transición, a mí me tocó ser ministro del Trabajo del presidente Elwin. Nadie, yo mismo mentiría si dijera que yo mismo pensé que podía existir tal profundidad de buena disposición, de buena voluntad ciudadana, como para haber enfrentado la tarea como se hizo. El país fue capaz, en un momento crítico, de salir adelante. Los países de América Latina que habían hecho la transición a la democracia antes que nosotros no tuvieron esa suerte. Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil, ninguno. Nosotros fuimos capaces de hacer una transición que yo creo que sinceramente nos sorprendió a todos. Y volvimos a recuperar ese orgullo de ser chileno y de decir, somos capaces de hacer las cosas. Hoy día yo sinceramente creo que es verdad que hay una polarización muy grande, que es verdad que el tema es muy complejo, que es verdad que hay grandes dificultades frente a un plebiscito como este.
pero no son mayores que las que tuvimos hace 30 años. Y yo creo que nosotros, digo todos los que estamos aquí, como generación, estamos probablemente enfrentando el momento más crítico de la historia de Chile. Yo no recuerdo un momento de la historia de Chile en que estuviéramos discutiendo siquiera que íbamos a continuar siendo una sola nación. Es un momento crítico de la historia de Chile. Y yo tengo fe, más que fe, tengo la voluntad de sumarme a mucha otra gente y asegurarnos que esto salga bien, que la polarización se puede ir construyendo sobre un terreno compartido, que el triunfo de quien triunfe en este plebiscito no sea la derrota definitiva de los otros, sino que sea la integración en un proyecto nacional, que podamos volver a reconstruir un país que ha sido capaz de hacer cosas muy grandes y que puede hacerla nuevamente. Yo siento verdaderamente que lo que nos vamos a jugar en 6 meses es lo más importante que probablemente nos hemos jugado nunca. Y el único llamado que yo hago, que me hago a mí mismo todas las mañanas, que le hago a mis amigos y que les hago a ustedes aquí esta tarde, es que yo creo que ninguno de nosotros puede quedarse en la tribuna. Yo sé que ustedes son dirigentes activos, o sea, le estoy predicando a personas ya convertidas, pero igual, que lo que tenemos que repetirle a todos es no podemos quedarnos en la tribuna. Esto es demasiado importante. Esto es mucho más importante que si ganó un gobierno o perdió un gobierno. Este es el futuro de la nación. Es las posibilidades de Chile. Y en ese sentido, yo lo único que creo y que uno tiene que insistir y reiterar es que este es un momento para la acción. Para la acción. Hay menos de 6 meses por delante. Y lo que hagamos o no hagamos en los próximos 5 o 6 meses, no lo podemos hacer después. Y yo creo que hay que encararlo con esa decisión. Y por eso le agradezco muchísimo verdaderamente la invitación. Le agradezco muchísimo haber visto tantas caras conocidas y queridas con las cuales me he podido comunicar y he podido interactuar por tantos años. Y espero que seamos parte de un mismo esfuerzo para que a Chile le vaya bien y para que podamos volver a sentirnos orgullosos de Chile. Eso, muchas gracias, muy amable.